Hoy continuaremos con la última parte de los ciclos, en este caso el for, y veremos que el for también puede iterar sobre un string. En este caso podemos ver la palabra banana, tenemos la sentencia for, la variable i, donde se va a ir guardando cada una de estas posiciones, porque recordemos que un string, al fin y al cabo, es un arreglo, o es una lista si queremos verlo de esa manera. Y el int para que vaya iterando sobre todo este string, sobre este texto, dos puntos e imprimimos la i. Y esta va a ser la salida. Veamos el ejemplo. Tenemos un for letra in y pongamos un texto por acá que sería cadena. Dos puntos y hacemos un print de letra. Shift Enter y podemos ver dónde imprime desde la primera hasta la última y se va a ir guardando en cada una de las letras. Ahora existe una función también en Python que se llama reversed, y esto lo que nos permite es imprimirla de forma al revés, o sea, desde la A hasta la C. Veamos, Shift Enter y aquí está A-N-E-D-A-C. Otra de las formas muy poderosas que tiene Python de hacer iteraciones con el for es mediante la función range. Range es una función que, como bien la palabra lo dice, traducida al español, es rango. Así que el rango nos permite varios parámetros, como lo vamos a ver. En el primer ejemplo, decimos que vamos a iterar a través de la función for en la variable x, que va a ir conteniendo cada iteración dentro de el rango 6. Ahora, para entender los rangos, el rango siempre va a empezar, si es un solo parámetro que le damos, en este caso el 6, empieza desde 0 y hasta el 5. Así es como se toma en consideración. O sea, cuando el parámetro es un solo número, siempre va a empezar en 0. En el siguiente caso, en que le damos dos parámetros a la función range, le damos desde el 2 hasta el 6, entonces ella va a tomar siempre como inicio el número que nosotros le demos en el primer parámetro, o sea, desde el 2, y al 6 siempre le va a restar 1, igual que en el primer caso, ya que sería 2, 3, 4 y 5. Esa es la forma de operar el range en estos dos casos. Veámoslo a nivel de programación. Entonces hacemos for una variable x, bueno, una variable x en el rango y le vamos a dar como primer parámetro un 7. Dos puntos y vamos a imprimir entonces esa variable x. Si le damos Shift Enter, aquí vamos a ver que empieza desde el 0 hasta el 6. Ahora bien, si modificamos esto, hagamos otro más. For x en el rango del 1 hasta el 9. Entonces esto debería de imprimirnos. ¿Qué debería de imprimirnos? Debería de imprimirnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí tenemos la respuesta. Del 1 hasta el 8. Si este lo modificamos para que sea desde el 5 hasta el 9, pues va a ser 5, 6, 7, 8. Entonces lo que nos dice el rango es que siempre va a ser el valor menos 1, en el caso de que el parámetro sea solo 1, un solo número. Y en el caso de que sean dos parámetros, pues va a empezar exactamente desde el primer parámetro, desde el número del primer parámetro, hasta el segundo parámetro menos 1. Otra de las posibilidades que nos permite Python con la función range es darle tres parámetros. El primer parámetro, como ya lo vimos, es dónde inicia, el segundo es dónde termina y la otra es el incremento. En este caso, ella empezaría en 2, incrementa en 3, o sea, 2, 5, 8, 11, 11 más 3, 14, 14 más 3, 17, y así sucesivamente hasta llegar a 30 menos 1, que sería 29. En este otro caso también empieza en 3, termina en 0, o sea, este 0 es muy importante
porque cuando son en casos negativos sería no menos 1, sino más 1. O sea, 0 más 1 terminaría en 1. Y como vemos, el incremento es el que nos dice, en este caso, si es positivo o negativo. Como es negativo, entonces en este caso más bien sumamos. Cuando es positivo el incremento, entonces restamos. Entonces el ejemplo aquí sería 3, 2 y 1, ya que va de forma inversa. Analicémoslo en Python. Decimos for x en el rango 2, hasta 30, incremento de 3. Y vamos a darle un print de x. Como podemos ver, aquí hace la función que tiene que hacer e incrementa de 3 en 3. Ahora es muy importante que el 30 sería 30 menos 1, 29 y calza perfectamente. Pero si le pusiéramos 31 y el incremento es en 3, ella no haría el siguiente incremento hasta que esto calce como tiene que calzar matemáticamente, ya que 29 más 3 son 30, 31, 32. ¿Ok? Si le pongo 31, siempre va a llegar a 29. Si le pongo 32, siempre va a llegar a 29 porque 32 menos 1 son 31. Pero si le pongo 33, sería 33 menos 1, 32 y el incremento entra. Así que ya con esto nos entra el incremento. En el caso de los negativos, entonces le damos como vimos, vamos a ponerlo del 7 al 2. Y como vimos en la presentación, cuando es negativo, vamos a ponerlo menos 1. Cuando es negativo lo que hacemos es más bien sumar. Entonces 2 más 1, 3. Por lo tanto imprimiría, incluyendo el 7, 7, 6, 5, 4 y 3. Veamos, 7, 6, 5, 4 y 3. Otra forma de utilizar los for es en tuplas. Y básicamente lo que hacemos es un recorrido, ya no en rangos, sino en una tupla. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Y ponemos todos los valores dentro de la tupla para que se vayan iterando sobre la variable x y la misma se imprime. En este caso vemos la tupla 2, 5, 8, 11 y 14 y en ese mismo modo así se imprime. Veamos el ejemplo en Python. Pongamos un for value in y la tupla 4, 7, 8, 12 y 45. Imprimimos ese valor y ahí está. Y sin embargo la tupla también no solamente permite, por ejemplo, los enteros, sino que también podríamos poner, no sé, el literal 1, 2, 5, otro, para que vean que no solamente números en letras, sino que cualquier cosa, y de la misma manera vamos a poder imprimir esta tupla dentro de un for. Otra de las funcionalidades que nos da Python es hacer en el for, como en el if, algo que se llama else. Sin embargo, este else no funciona exactamente igual que el if, porque recordemos que en el if, si es una cosa, se hace algo, si no, se hace otra. En este caso, para el else siempre se va a realizar en Python, de tal manera que tenemos un for, hace todo su ciclo, y al final es lo que quiere decir. Entonces, al final, haga tal cosa. Para el ejemplo dado, tenemos una variable i que va a ser nuestro iterador. Hacemos un for en el rango de 1 a 10, o sea, imprime del 1 al 9. Y después al final va a imprimir, esto será impreso porque el loop o el ciclo ha terminado. Veámoslo en acción. Hacemos un for value in range desde 1 hasta 10. Vamos a hacer el print del valor y hacemos un else de tal manera que este else vamos a hacer también un print. Aquí hay que tener cuidado, recuerden, este else tiene que ir de acuerdo con este for. Si no, no lo va a poder ejecutar bien Python.
y hacemos el print. El for ha terminado. Por lo tanto, se imprime esta línea. Perdón que no tilde. Y aquí está. Entonces tenemos desde el 1 hasta el 9 y el else dice por lo tanto o al final, entonces realice tal cosa. Y esto hace que se imprima. Si nosotros hiciéramos esto, recuerden que el Python trabaja por tabulaciones o por espacios espaciados. Si no hacemos esto, vean que ya nos marcó inmediatamente el error del print y nos va a decir que este else estamos con una sintaxis inválida. Por eso fue que les dije ahora que es necesario que este else esté colocado con el for, porque ahí es donde corresponde. Aprovechemos en este punto de hacer un ejercicio ya con for. Y el ejercicio dice lo siguiente: haga un programa para encontrar la suma de todos los números almacenados en una lista de números, por supuesto. Esta es la declaración que tienen que hacer, la variable números, que va a ser igual a esta lista. Pueden pausar el video, intentar hacerlo y ya lo vamos a solucionar. Muy bien, hagamos la solución. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable suma igual a 0, que es la que va a inicializar toda la sumatoria de la lista. Después de eso, entonces declaramos la lista de números. Pongámosle lista igual a la siguiente lista: 3, 5, 6, 1, 9 y 3, por ejemplo. ¿Okay? Hacemos un for y decimos for val de valor in lista, o sea, en esta variable lista que contiene todos estos valores, dos puntos. Y lo que vamos a hacer es entonces que cada vez que itere sobre esta lista que va a estar contenido en la variable valor, se va a hacer una suma de ese valor en la misma variable. Por lo tanto, no sé si ustedes recuerdan que tenemos esta capacidad de decirle suma es lo mismo que decir es igual a suma más valor. Esto es lo mismo que decir así: suma es igual a suma más valor. Si lo hacemos así, entonces podríamos decir que suma, la primera vez que es igual a 0, es igual a 0 más el valor que es 3, por lo tanto 0 más 3 se pondría en suma. La segunda vez tomaría val el valor de 4, ya suma tenía 3, entonces por lo tanto dice 3 más 4, 7, y el 7 caería en suma. Y así sucesivamente. Pero para hacerlo más correcto, es un poco más exacto hacerlo de esta manera. Y al final, entonces sí imprimiríamos, aprovechando la función de else, y diríamos la suma total de la lista es dos puntos y ponemos sum. Lo ejecutamos con Shift Enter y podemos observar que dice la suma total de la lista es 26. Verifiquemos: 3 más 4, 7. 7 más 6, 13, más 1, 14, más 9, 23, más 3, 26. Es correcto. Para resolver nuestro ejercicio, siempre encontramos la solución en la presentación, donde declaramos una variable suma, iteramos sobre la lista, para eso declaramos una lista, decimos para los valores en los números, hacemos suma igual a suma más valor. Ya vimos que eso se podría hacer con más igual. Y tenemos el output, que sería la impresión de suma. Nosotros utilizamos el else, pero se podría utilizar de esta manera. Hagamos un ejercicio más. Dice, haga un programa que imprima la multiplicación de los números pares por ellos mismos en el rango de 1 a 10 inclusive. La salida debe ser 4, 16, 36, 64 y 100, debido a que como encuentra los números pares entre 1 y 10, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por lo tanto, si dice el 10 inclusive, tenemos que saber que aquí tenemos que poner nuestro rango hasta 11. Por ejemplo, dice 4 es debido a que el número par 2 es multiplicado por el mismo y así sucesivamente. Si encontramos, por ejemplo, el 4, 4 por 4, 16, y así cada uno de ellos, 8 por 8, 64.
y 10 por 10, 100. Pueden pausar el video y hacer uso del ejercicio de Python. Veamos la solución. Así que hacemos un for y, por ejemplo, in range desde 1 hasta 11 para que nos pueda dar el 10. Y hacemos un print, que es lo que dice de los pares. Sería de cuando sea par y por i. Ahora, ¿cómo tenemos que validar esto que sea par? Vamos a poner un if. Entonces decimos que si i, que es el valor que va a tener 1, 2, 3, 4 hasta el 10, es módulo 2. Esto es muy importante, módulo 2. Esto es algo que pueden repasar en los operadores, y este módulo 2 lo que nos va a tirar es el residuo. Si i módulo 2 es igual a 0, quiere decir que el residuo es igual a 0 de esta operación, entonces quiere decir que eso es un par. Por lo tanto, imprima i por i, o sea, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, y así sucesivamente. Vamos a ver qué nos dice por acá. Nos faltan los 2 puntos. Y aquí tenemos 4, 16, 36, 64 y 100. Un nuevo ejercicio. Dice, haga un programa que imprima mediante dos for, sean dos for separados, la siguiente escalera o pirámide. Se hace una variable myString que sea igual a Python, y la salida o el output tiene que ser P, PY, PYT y así sucesivamente hasta llegar a la N, y después devolverse hasta llegar a la P. Les doy una luz para poder realizar este ejercicio y deberían de irse a el slicing de los string para poder realizarlo de una mejor manera. Vamos a solucionar este ejercicio. Para ello vamos a repasar un momentito lo que era el slicing. Así que si tenemos una palabra que diga Python, nosotros podríamos hacer un print de esa palabra y vamos a ver que va a aparecer todo. O también podríamos utilizar el slicing y decirle que solo imprima la posición 0, va a imprimir la P. Si le decimos que imprima la posición 2 sería 0, 1, 2, va a imprimir la T. Y también podríamos hacer algo como esto, recuerden, que podría decir que imprima. Si no dejamos nada aquí es como decir desde la 0 hasta la 3, pero el último valor, recuerden después de 2 puntos, se refiere hasta al anterior a 3. Entonces sería 0, 1, 2, 3. El 3 es la H. Antes de la H imprimiría entonces P, T, P, Y, T. Vamos a ver si es cierto, porque sería antes de la H. Lo mismo que si yo, por ejemplo, pusiera que imprima desde la 1, 2 puntos hasta el final, entonces imprimiría desde la Y hasta la N. Bien, esa es la forma de utilizar los slicing. Además, también tenemos otra posibilidad que vamos a utilizar, que es la función len, que recuerden que lo que hace es imprimir cuál es el tamaño de el literal, en este caso de Python, de esta variable Python. Y nos dice que es 6. Muy bien, ya con esto en mente, empecemos. Entonces hacemos un for y en len, o sea, el len de la palabra, esto quiere decir que va a ir desde 0 hasta 6. Y en el for, recuerden que como hasta el 6, en realidad iría 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora lo que vamos a hacer, que vamos a imprimir. Bueno, si vamos a empezar desde la 0, vamos a imprimir la palabra desde que empiece hasta el i. Recuerden que este i va a ir, como es un len lo que va aquí, o sea, no es la palabra, sino que es el len, eso es un valor 6, este for va a ir iterando sobre numéricos. O sea, va a empezar 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, si ponemos i acá, entonces ella va a ser 0, 0. 0, 0 no es nada, no va a imprimir nada. Y después desde la 0 hasta la 1 va a imprimir la P, porque va a ir desde la 0 hasta la 1. 1 más la anterior, menos la anterior, perdón, sería la P. Después esta ahí tendría 2. Iría desde la 0 hasta la 2, sería 0, 1, 2 hasta la T, pero antes de la T imprime PY y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a ver qué está pasando. Dice in object
is not literal. Ok, muy bien. Aquí tenemos una cosa que hay que corregir también, que es muy importante. Y es que lo estamos poniendo a iterar desde 0 hasta 6, pero en realidad recuerden que esto no existe desde tal, es como si dijéramos aquí hasta 6. Hasta 6, y esto no existe en Python, sino lo que existe es un rango. Recuerden. Entonces ahora sí, el rango hasta 6. Ahora sí. Vamos a ver. Y si nos imprime la primera, que no imprime nada. Después imprime la P, PI, P, Y, T, hasta la N. Muy bien. Ese sería el primer for. Ahora intentemos hacer el segundo for. El segundo for, entonces, sería más bien ir imprimiendo todo Python, por ejemplo, pero ir restando 1 y 1 y 1. Vamos a ver. Entonces, para ahí, en el rango de el largo de la palabra, entonces vamos a hacer un print de la palabra. Vamos a utilizar el slicing. Igual aquí es como si hubiese habido un 0. Lo mismo aquí, ¿verdad? Recuerden eso. Si lo veamos es como hay un 0. Entonces que imprima desde 0 hasta, ¿qué? Hasta toda el len de la palabra. En este caso, hasta 6. Vamos a correr esto para ver cómo nos aparece y ahorita si no lo corregimos. Muy bien. Aquí entonces, muy bien, porque aparece todo el len hasta 0. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? Ir restando 1 para que aparezca hasta la O, 1 para que aparezca la H, otro para que aparezca hasta la T y así sucesivamente. Entonces, como I va guardando un valor 0, 1, 2 porque va iterando en un rango, vamos a decirle que sería el len de word menos I, porque I ahora va a ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y así lo que vamos a hacer es irle restando a esto. De tal manera que, ahora sí podemos verlo, donde imprime todo primero, después le resta 1, después le resta otro 1, después le resta otro 1, otro 1 y otro 1. Esta es una solución. Vamos a ver otra solución en la presentación. Muy bien, aquí estamos en la presentación. En la presentación hicimos una variable llamada myString de Python e hicimos una variable x que empezara en 0. Iteramos desde y en myString. Eso quiere decir que myString, como era un string, va a ir con la P, la Y, la T, la H, la O y la N. Vea que no tiene que ver nada con numéricos, sino que va a ir iterando sobre cada una de las posiciones de esta lista. O sea, y cada vez que itera va a tener una letra. Vean que ni siquiera la vamos a utilizar. ¿Por qué? Lo estamos utilizando simplemente como si fuera el len de la palabra. Ya que hacemos x, que tenía 0 al principio, es igual a x más 1, o sea, quiere decir que la primera vez va a tener 1, e imprimimos el string desde 0 hasta 1. Y como es 1, recuerden que imprime hasta la anterior, o sea, va a imprimir el 0, que sería una P, y así sucesivamente va a ir iterando hasta lograr hacer desde la P hasta Python. En el ejemplo anterior lo hicimos hasta la O y más bien la N la imprimimos con el segundo for. Vean que son lógicas que son un poco diferentes. Si ustedes no lo comprenden ahorita, pueden pausar el video para irlo corriendo en sus mentes o hacerlo en papel para que vean cómo esto funciona. Ahora bien, en la segunda parte del for vamos a hacer uso exactamente de la misma variable myString para iterar sobre ella sin tener que ir usando cada una de las palabras, sino aprovechándose de ella para hacer la iteración sobre toda la palabra. Ahora tenemos x es igual a x menos 1. Y hay una cosa muy interesante, recuerden en el slicing, que yo podía poner desde 0, 2 puntos hasta menos 1. Menos 1 sería iniciar desde la última posición. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Y entonces por eso es que lo imprime para atrás. Lo mismo si quieren volver a repasar el slicing, lo pueden ver y con ello podrán saber que esta solución también funciona sin ningún problema. Hay algunas cosas interesantes y muy poderosas en Python para el caso de print y vamos a verlo, aprovecharlo con el for. Y es la sentencia o la instrucción end. ¿Qué es esto? Bueno, ya que eso está acá, ustedes lo pueden leer ahorita, pero vamos a practicarlo para que ustedes lo vean cómo es que funciona.
Bien, si nosotros tenemos un for y en un rango, vamos a decir que 5, y hacemos un print normal de un carácter, por ejemplo el asterisco, sabemos que esto lo que va a imprimir son los 5 caracteres hacia abajo. Pero si quisiéramos que estos 5 caracteres aparecieran juntos, ¿cómo podemos hacer? Bueno, para eso existe el end. Entonces nosotros le ponemos end y le decimos que queremos que se imprima al final del literal que tenemos acá. Y vean que en este caso todo lo hace pegado porque no se imprime nada. Si le ponemos un espacio en blanco, entonces ella va a poner el asterisco y un espacio en blanco al final de cada impresión en la iteración. Vean ustedes. Si ponemos, por ejemplo, un punto, entonces ella va a poner un punto después de cada asterisco. Si por el contrario lo que hacemos es dejar un espacio acá, entonces ella va a poner asterisco espacio y al final no pone nada. Es exactamente el mismo efecto. Ahora, ¿qué podemos poner aquí? Cualquier literal. Por ejemplo, hola. Lo repetimos un montón de veces. O lo podemos poner con espacios aquí. O lo más correcto es que pongamos el espacio acá. Y si no, podríamos poner un guión o lo que ustedes deseen, un punto, una coma, y vean ustedes lo poderoso que es esta función de end. Regresando, entonces dice, a veces en los for deseamos imprimir caracteres seguidos sin que la función print siga a la siguiente línea. Esto se hace mediante la instrucción end y comillas al final del print como se muestra a continuación. Ahora bien, si escribimos algo entre las comillas del end, como lo vimos en el ejemplo, esto saldrá en nuestra impresión también. Hagamos un ejercicio. Dice, solicite al usuario un valor que contenga el alto de una matriz, el y. Solicite al usuario también un valor que contenga el ancho, o sea, la x de una matriz. Solicite también al usuario un carácter, que puede ser asterisco o el que el usuario desee. Después de eso, imprima, mediante lo aprendido con la instrucción end, la matriz como se muestra en el siguiente ejemplo. Dice, digite el alto, por ejemplo 4, digite el ancho, 7, digite el carácter, el usuario digitó un asterisco. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es X. 1, 2, 3, 4. Esto es Y. O sea, hace una matriz de 4 por 7 y la muestra de esta manera. Esto sería para practicar el end. Pausen el video y regresamos. Ok. Hagamos entonces el alto. Es una variable que va a tener un input diciéndole al usuario digite el alto. Después tenemos el ancho, que es otra variable que tiene un input que le va a decir al usuario digite el ancho. Y por último tenemos el carácter, que va a ser igual también a un input diciéndole digite el carácter. Dos puntos. Probemos esto para ver si nos sirve y hacemos un print del string porque viene un numérico de alto. Hacemos también el string de un numérico que supuestamente es el ancho y después el carácter que sí ya es un literal string. Lo corremos y digita el alto 4, el ancho 6 y el carácter, por ejemplo, un asterisco. Y ahí está, 4, 6 asterisco. Estamos capturando todo bien. Bueno, ahora que lo recordamos, no era necesario hacer esto del string, porque recuerden que más bien el input siempre lo que devuelve es un string. ¿Okay? Entonces aquí no nos va a dar ningún problema. 5, 6 y el asterisco. ¿Okay? Más bien cuando los vayamos a utilizar, que es lo que vamos a hacer ahora, más bien alto y ancho deberíamos de convertirlo a un int, como lo hemos hecho anteriormente. ¿Okay? Para que nos pueda servir en el for. Si no, no nos va a servir en el for. Convirtamos también el ancho en un entero. Y listo. Ahora sí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer entonces es un for y para ver el eje y en el rango del alto. Dos puntos. E inmediatamente hacemos un for x en el rango
del ancho. Y lo que vamos a hacer entonces es imprimir el carácter que venga con absolutamente nada al final. Ahora, si hacemos esto así, nos lo va a imprimir todo seguido. Vamos a ver si es cierto. 5, 6 y el asterisco nos lo imprime todo seguido. ¿Qué quiere decir? Bueno, que imprima la cantidad de X, pero cuando termine la cantidad de X, que imprima algo en, digamos que una línea nueva, para poder imprimir, pasar al siguiente for. Entonces, por lo tanto, le damos un print en blanco y entonces ahora sí, 5, 6, asterisco, y vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se pasa con este print a la siguiente línea para que este for inicie otra vez en 1, de 0 a 1, a 2, a 3. Se pasa a la siguiente, imprime este print para que pase a la siguiente línea y así sucesivamente. Esta sería básicamente la solución. Y es importante que tomen en cuenta este print para poder pasar a la línea siguiente. Bien, si vemos la solución en la presentación, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo que nosotros hicimos y nos funcionó sin ningún problema. Seguimos con más ejercicios. Dice el siguiente. Haga un programa que imprima el número mayor de una lista. Tome como referencia la lista siguiente. Así que lo que tienen que hacer es asignarle a una variable esta lista, iterar sobre ella y decir cuál de estos números es el mayor. Pueden pausar el video y ya veremos la solución. Ok, veamos. Entonces tomemos la lista y es igual a esto. Ya yo la copié de donde estaba en la presentación. Ahora lo que vamos a hacer es iterar for number, por ejemplo, en esa lista. Dos puntos. Y vamos a imprimirla para ver si la imprime bien. Para ir paso por paso. Print el number. Así que ya imprime 10, 3, 25, 28. Está bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es, como ella va a empezar a iterar sobre el primer valor, vamos a tomar ese valor como si fuese, suponiendo que es el máximo. Entonces vamos a crear una variable máximo que va a ser igual a la lista sub 0. Para que entonces, cuando ella itere, ella va a tomar esta y la va a comparar con el máximo. Si este número es mayor que el máximo, entonces máximo va a pasar a ser ese número. Veámoslo un momento. Entonces decimos que si el número es mayor que máximo, eso lo que quiere decir entonces que ahora máximo va a pasar a ser igual a número. Muy bien. Ok. Y cuando terminemos de hacer todo el for, vamos a hacer el print del máximo. Revisemos. Entonces, ella tiene el 10. Verifica y dice, número, que en este caso de la lista va a ser el 10, ¿es mayor que máximo? No. Vuelve a iterar. Ahora toma el 3. Dice, ¿el 3 es mayor que el máximo? No. Vuelve a iterar. Ahora toma el 25. Y dice, ¿el 25 es mayor que máximo? Sí. Entonces ahora máximo va a ser ese número, 25. Ella lo guarda 25. Sigue iterando, pasa al 8. Y dice, ¿8 es mayor que 25? No, sigue. 7. 7 es mayor que 25, ¿no? 35 es 15, perdón, es mayor que 25, ¿no? 37 es mayor que 25, sí. Está este if. Entonces ahora pone máximo como 37. Vuelve a iterar el último y dice 4 es mayor que 35, ¿no? E imprime el último que guardó máximo, que sería 37. Vamos a ver si es cierto. Y ahí está. Funciona perfectamente. Viendo la solución en la presentación, de la misma manera, tenemos algunos números. Tomamos el máximo para que sea el primer valor de la lista. Iteramos sobre esa lista, verificamos que si el número es mayor que el máximo y guardamos el máximo como el número mayor a nivel de comparación y por último imprimimos el máximo. Vamos a ver otras funcionalidades que existen dentro del for y una de ellas es el break. ¿El break qué quiere decir? Bueno, que rompe el for en el momento en que se cumple una condición. En la mayoría de veces así como se usa. Entonces tenemos, dice que para la variable i en el rango de 1 a 10, si i módulo 5, o sea, si es divisible entre 5, el residuo es igual a 0, entonces break, o sea, sálgase del for. Muy bien.
y después dice print i. Eso es en el caso de que este if no se cumpla. Y por último tenemos un else que diga this will not be printed because loop is terminated of break. O sea, esto no se imprimirá porque el loop o el ciclo ha sido terminado por el break. Revisémoslo en Python y veamos cómo él funciona. Muy bien, ya está aquí copiado en Python. Entonces decimos nuevamente para la variable y va a ir desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando se encuentre con el 1, va a decir que si 1 es divisible entre 5, porque el residuo va a dar 0, y 1 no es así, entonces va a imprimir 1. Sigue sobre el siguiente for. 2 es divisible entre 5, no entra el break, entonces imprime el 2. 3 es divisible entre 5, no, entonces imprime el 3. 4 es divisible entre 5, no, entonces imprime el 4. 5 es divisible entre 5, sí, entonces quiebre el for y sálgase. Por lo tanto, la llamada final va a ser 1, 2, 3 y 4. Si lo imprimimos, ahí está 1, 2, 3 y 4. Vean ustedes que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer lo que sea, no sé, 12 por decirle algo, entonces esto nunca se va a cumplir. Ella va a imprimir todos los números y por último va a imprimir el else. Veámoslo. Y ahí está. ¿Ven? Entonces básicamente el break lo que sirve es para romper el for y vean que el else, recuerden lo que dijimos del else, que el else siempre se va a imprimir. Pero en este caso el else ni siquiera se imprime porque el break rompe todo el for. Otra de las facilidades que nos da el for es la sentencia continue. Y continue es muy interesante. Veamos aquí el ejemplo. Dice, el número empieza en 0. Para número, hasta el rango número 10, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a esta variable number le vamos a sumar number más 1. Ok, entonces se va a ir sumando 1, 2, 3 y así sucesivamente. Dice, si el número, o sea, no es este number, sino es este number que se refiere a esta variable. Si ese número es igual a 5, entonces continúe. ¿Qué quiere decir continue? Continue lo que quiere decir es no haga nada de lo que está después de mí, sino que vuélvase otra vez al for. Por lo tanto, vean ustedes cuál sería la salida. En el primer caso tenemos número que va a ser igual a 0. ¿Okay? Número 0 más 1, 1. Dice, número es igual a 5, no hace entonces el continuo e imprime number is, el string del número sería 1. El 2, el 3, el 4. Vamos a ver el caso del 5. Cuando llegue al número 5, entonces ella dice, si el número es igual a 5, si es igual a 5, entonces continuo. Vuelvo a repetir, ¿qué quiere decir continuo? No haga nada de lo que está aquí, o sea, no imprima nada ni nada que exista dentro del for, sino devuélvase y vuelve otra vez a empezar. Y ahora sigue con el 6 y lo demás. Entonces vean que básicamente continuo lo que hace es saltarse todas las instrucciones que están después de la sentencia continue. Copiamos esto a Python y lo vamos a revisar. Bien, veámoslo acá. Entonces, este es el mismo código, vamos a ejecutarlo y vemos que hace 1, 2, 3, 4, se salta el número 5 porque validamos que si el número era igual a 5, le diera un continue, o sea, no imprime esta instrucción y se vuelve a saltar otra vez al for y lo imprime hasta el número 10. Ahora, ¿por qué imprime el número 10? Bueno, eso es muy interesante porque está tomando este number, ¿verdad? Esta variable number y no este señor que está aquí. Es por eso la gran diferencia. Por último, añadido al for, tenemos la instrucción pass. Esta instrucción pass en realidad no hace nada, pero existe. ¿Por qué no hace nada? Porque en realidad dice, si se cumple una instrucción, simplemente pase por aquí, pero haga como si nada hubiese pasado. Entonces tenemos igual, number igual a 0, tenemos para number en el rango desde 0 hasta 9, porque el 10 no se va a tomar en cuenta. Entonces esta variable number pertenece a esta, aquí se le suma 1, entonces empieza con 1 y dice que si number es igual a 5, entonces
simplemente es igual a 5, perfecto, pase, o sea, continúe con las instrucciones. Es simplemente un paso, o sea, pase por aquí, pero no hace absolutamente nada. Y como podemos ver, entonces acá en la lista sí se imprime todo desde el 1 hasta el 10, incluyendo este print out of loop que está fuera del for y se imprime al puro final. ¿Por qué tenemos pass? Bueno, es una instrucción que nos da Python simplemente para poder hacer validaciones y decirle que continúe con el proceso normal.